Vamos a ver en este vídeo cómo podemos gestionar, cómo podemos y cómo debemos de gestionar los contactos. Recordad que los contactos, tenemos, creo que todos, ¿no? Prácticamente las cuentas sincronizadas entre los móviles y nuestras direcciones de correo electrónico. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que bueno, pues todo lo que veáis en el móvil, los contactos, al tenerlo sincronizado o al hacer las copias de seguridad, como hemos visto ya en algún vídeo, automáticamente nos salen en los dos sitios. Es decir, nos pueden salir en el ordenador y nos pueden salir los mismos contactos que nos pueden salir en el móvil. También vamos a diferenciar, ¿no? Los contactos pueden ser también por teléfono o por correo electrónico o ambos. Es decir, podemos tener un contacto con el número de teléfono solo, podemos tener un contacto con la dirección de correo solo o podemos tener un contacto con ambos datos. La idea es que, o que sepamos que simplemente, si tenemos un número de teléfono, pues cuando abramos la agenda del teléfono, pues nos saldrá el contacto que tengamos. Pero si solamente tenemos el correo electrónico, pues bueno, lo utilizaremos cuando, pues cuando generéis algún correo electrónico. En el momento que veis en el campo del bien, para poner los destinatarios, pues automáticamente os salen todos los contactos que tenéis. En el vídeo vamos a ver el trabajo, cómo podemos bueno, pues gestionar, por un lado, lo que es la gestión de nuestros contactos con la generación de diferentes grupos, ¿no? Para asociar diferentes contactos en un grupo que nos sea más cómodo, pero también y fundamentalmente vamos a ver, independientemente de las copias de seguridad que ya vimos, también cómo podéis hacer la copia de seguridad de vuestros contactos independiente y de una forma tremendamente rápida. Es interesante teniendo en cuenta que ahora, bueno, que llevamos en la agenda prácticamente llevamos todos los datos que podamos tener, con lo cual, independientemente, como os decía, de que hagáis la copia de seguridad, vamos a ver, y ya también es importante, cómo hacer esta copia, pero solamente de nuestros contactos. Bien, vamos a empezar con el ordenador. Desde el ordenador, bueno, lo primero hay que abrir la sesión o lo primero, o directamente lo que hacemos es venirnos al recuadro de las aplicaciones, ¿no? Ya le conocemos, en los cuales simplemente pinchando nos aparecerán, pues bueno, pues todas las aplicaciones que Google nos dan y lo único que tenemos que hacer, bueno, es encontrar los contactos. Generamos los contactos. Una vez que hemos iniciado sesión, esta es nuestra pantalla de los contactos, en los cuales, bueno, este está vacío, bien correcto, pero para entendernos cómo podemos gestionarlos. Aquí nos aparecerían, veis que aquí las diferentes carpetas. En la parte de la izquierda, como veis en este panel, tenemos los contactos donde aparecerán todos los contactos que tengamos o los que vayamos poniendo. Los contactos frecuentes, bueno, simplemente es una forma de filtrar. Y aquí tenéis una opción que es la de combinar y solucionar, la cual va a ser bastante útil. ¿En qué sentido? Bueno, esta opción de combinaciones nos va a salir cuando aquí nos van a salir contactos que a lo mejor tengamos duplicados. Me explico. Podemos tener un nombre que a lo mejor tenemos el mismo nombre repetido en nuestros contactos y cada uno con un teléfono diferente o con direcciones de correo. Como lo hemos puesto de forma individual, pues nuestra agenda, por decirlo, los contactos, nos mantiene pues tantos contactos como datos tengamos. Si son de la misma persona, lo que vamos a conseguir aquí es intentar fusionar todos los datos que tengamos, es decir, ese contacto que tenemos, dos teléfonos, por ejemplo, pues fusionarlos en un solo contacto, pero ya los dos teléfonos solamente de un contacto. De esta forma, pues también aliviamos y ganamos en nuestra agenda, ¿no? Y también es verdad que nos da mucho más fácil el encontrar a lo mejor los contactos o los teléfonos. Por otro lado, tenemos también otro tema interesante, sobre todo para el tema del correo electrónico, son los grupos, etiquetas, ¿no? Que se llama el Google, es decir, es agrupar, como os comentaba antes, agrupar varios contactos en base a un mismo interés, de tal forma que el envío, las llamadas, videoconferencias que podamos hacer nos es más fácil, ¿no? No poner, por ejemplo, los 15 contactos que tengamos, sino poniendo simplemente la etiqueta, se lo mandaríamos a los integrantes de ese grupo. Y por otro lado está, como veis, lo más importante que yo creo que es lo que deberíamos de tener todos hechos cada X tiempo, ¿no? Que es la exportación o importación. ¿Cuál es la diferencia? Exportar. Bueno, pues exportar es el hacer la copia en nuestro dispositivo. Es decir, todos los contactos que tengamos los vamos a pasar a un fichero. Y ese fichero es lo que se llama la exportación. Lo vamos a guardar ¿dónde? Pues lo guardamos en el ordenador o lo guardamos en las carpetas en los archivos que podamos tener en el móvil. De tal forma que siempre tengamos una copia, que en cualquier momento y en cualquier dispositivo, que es lo más interesante. Es decir, si cambiamos de móvil, lo perdemos o cualquier cosita,
Bien, o incluso si cambiamos de cuenta de correo electrónico, pues rápidamente podemos llevarnos nuestros contactos de una cuenta a otra o de un móvil a otro. Bien, con la exportación y con la importación. Y luego ya, bueno, pues los anuncios simplemente la impresión, los otros contactos, los que no tenemos, por decirlo de alguna forma, agrupados en ningún tipo, y la papelera, en los cuales recordar que la papelera, bueno, pues se almacenan ahí de momento, son provisionales, son a lo mejor, no sé, 3 meses o 4 meses lo que se mantienen, y luego automáticamente se borran. Bueno, pues la idea es que vamos a crear un contacto, ¿no? Aunque no es lo habitual que lo creemos manualmente, porque ya en el móvil directamente lo hacemos, que lo veremos luego cuando hablemos del móvil, pero para yo crear un par de contactos vamos a ver la carátula para que veáis simplemente la sencillez. Simplemente es escribir el nombre, ¿no? Escribimos el nombre y ponemos, bueno, toda la multitud de campos que tenéis, el correo electrónico y el teléfono, que son, por decirlo de alguna forma, los dos campos importantes a la hora de los contactos. Los demás campos los podéis rellenar o no, no pasa absolutamente nada, pero bueno, esos dos campos, o al menos uno de ellos, son los que son básicos para mantener nuestros contactos. Ya hemos generado contactos, ¿sabéis? Esta es la presentación que veis. Veis como lo que os comentaba, tenéis contactos de correo electrónico, tenemos contactos de móvil, de teléfono, o tenemos contacto con ambos datos independientemente. Bien, aquí en este caso lo que os comentaba lo que os comentaba con las combinaciones. Aquí, como veis, hay contactos que están duplicadas, ¿no? Tanto por el nombre como la combinación. Y aquí, bueno, pues los contactos nos dan la oportunidad de fusionar esos datos, ¿no? Simplemente, como veis, son los correos que nos dicen que contienen duplicados y que lo podemos combinar. Os fijáis en la fecha o en el texto que nos parece de aquí de combinar, estos serían los que va a combinar y yo le dejo que nos haga él la combinación para intentar mantenerlos pues de una forma más adecuada. ¿Cuál es la idea? ¿Qué ha pasado con esta combinación? Bueno, volvemos otra vez a contactos y fijaros cómo de los 3 contactos que teníamos se ha quedado solamente en uno. Es decir, ha fusionado los datos en un solo contacto. Evitamos duplicados en los contactos. Tan molesto eso de tener a la misma persona 4 o 5 veces con diferentes datos. Bueno, pues vista la combinación nos metemos con las etiquetas. Ya digo, las etiquetas de cara al correo electrónico son muy interesantes. Simplemente en el apartado de etiquetas veis que tenéis crear etiqueta y tan sencillo como escribir el nombre del grupo que queramos almacenar. Aquí ya tendríamos nuestro grupo creado. ¿Veis? Con las flechitas para editarlo, para eliminarlo, tan sencillo como lo que estamos viendo, no tiene más misterio. Y ahora, como en todo grupo, ¿de qué se trata? Bueno, pues de ir incorporando a los diferentes usuarios a este grupo, ¿no? De cara a que hacer los miembros. Las formas, bueno, pues podemos, como veis, arrastrarlo directamente. Veis que nos pone añadir un contacto a la etiqueta de tono Hadaka. De esta forma tan sencilla lo podríamos haber hecho. También podemos, por supuesto, si tuviéramos más contactos, vais pinchando en todos los contactos y hacéis lo mismo. Lo que hacemos es pinchamos con el izquierdo, arrastramos encima hasta que veis que nos pone añadir un contacto o X contactos a la etiqueta. También lo podéis hacer desde dentro, es decir, podemos abrir nuestro contacto y desde esta parte superior, donde veis el icono de la etiqueta, ese medio rectángulo, esa flechita, ¿no? Aquí generáis o asociáis, ¿no?, los diferentes usuarios a los grupos, de tal forma que lo mismo, veis que aquí solamente tenemos una etiqueta, si tuviéramos más nos saldrían todas las etiquetas que tendríamos y le damos simplemente para asignarle ese a ese grupo. De tal forma que, como veis, el bise, le damos al botón de aplicar y ahora ya, como veis, el contacto ya automáticamente me sale dentro del grupo. De hecho, si vamos al grupo, tenemos el contacto ya incorporado en ese grupo. Esto no dice que se quite, la idea no es que lo movamos de un sitio a otro, sino simplemente lo que estamos haciendo es asociarle una etiqueta de cara, por supuesto, ya os digo, a las utilizaciones de los correos, llamadas en videoconferencia, llamadas de A3, porque además no se pueden hacer, pero si podríamos hacerlo. Bueno, pues así es una buena forma, creo que es buena, ¿no? Planificar siempre. De hecho, pues bueno, pues igual que los archivos y las carpetas también lo metemos en carpetitas, pues aquí tampoco está de más el poder hacerlo. Y por último, ¿qué os digo? Pues bueno, pues lo más importante, ¿no? Lo que es la importación y la exportación. La idea es, por ejemplo, todos los contactos que tengamos, digamos los 500, los 600 contactos que podamos tener, o los 4 es igual, simplemente, bueno, pues como lo que queremos es llevarlo de los contactos, hacerle una copia, lo que hacemos primero que es, le hacemos una exportación, es decir, exportamos de los contactos a un fichero.
esta ventana que os sale. Muy sencilla para entenderlo, no nos vamos así muy tarumbas con respecto a la descripción. Simplemente seleccionamos los contactos que queramos. ¿Correcto? Simplemente si los queremos todos los contactos o los contactos seleccionados o todos los contactos que podáis tener. Esto por defecto os sale. Y aquí viene un poquito el lío, ¿no? Simplemente, oye, jope, ¿y qué formato es el que tengo que ponerle? ¿Qué es el CSV, CSV, VCAR? Bueno, muy rápidamente, entender que el CSV es un formato estándar para la conversión de ficheros, para lo que es pasar de un programa a otro que tengan un formato que sea entendible por todos los programas. Eso es lo que se llama el CSV. Y el VCAR es una forma que presentamos los contactos en forma de tarjeta de visita. No tiene más. Los dos formatos, CSV y VCAR, son estándar. No os preocupéis, bien, por elegirlo. Lo único que nos puede hacer pensar un poquito, bueno, pues sí es cierto que tenemos, jope, un CSV de Google y un CSV de Outlook. Bueno, pues esto en base a donde tengáis los correos. Si los contactos, perdonad, los contactos. Si los contactos los estáis manejando con cuentas de Gmail, está muy claro que lo ponemos un CSV de Google. Pero si los queréis llevar, por ejemplo, porque habéis cambiado y habéis instalado la Outlook, que sí, me imagino que os sonará, ¿no? Es un programa de correo electrónico, pues le decimos que es un CSV de Outlook para que Outlook reconozca perfectamente los campos. Independientemente, como os decía, lo podéis pasar a VCAR, y ya digo, todos los programas de correo electrónico existentes no lo pueden dejar. Con lo cual la decisión, como veis, es relativamente sencilla, dependiendo, ya os digo, Gmail, Outlook o el VCAR para todas las máquinas. Bueno, pues independientemente de eso, como os decía, simplemente ¿qué hacemos? Bueno, pues le damos a nuestro botón de exportar para generar ese fichero que vamos a generar. Fijaros en este caso el navegador que yo tengo, como automáticamente vamos a abrir la carpetita y nos guarda. Como veis, directamente tenemos el contact CSV ya generado de forma automática. Recordar que se nos guarda en la carpeta de descargas, ¿correcto? Y aquí tenemos ya nuestra copia de seguridad hecha. Es un fichero de lectura en el Excel, simplemente lo voy a abrir para que veáis, no intentéis entender el motivo por el cual, pero como veis, bueno, pues es un poquito extraño todos los datos que nos aparecen, pero ya os digo, no os preocupéis por todo esto, simplemente son los campos y los registros que podamos tener, y aquí ya como veis tenemos nuestro fichero ya preparado para como copia de seguridad. Una vez que le des a descargar, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Nos genera el fichero. Acordaros que esto depende del navegador, en este caso es un Mozilla, por eso nos lo pone arriba. En el Chrome os aparecerá en la parte inferior el fichero descargado. Y este fichero descargado, pues bueno, simplemente lo que nos hace que es un fichero de Excel. Como veis, contad con este nombre CSV. Lo podéis abrir, no lo podéis abrir, yo lo voy a abrir para que veáis que no os preocupe nada el contenido, porque como veis es un poquito raro de entender. Pero bueno, estos son los campos en los cuales luego todos los programas van a reconocerlos y estos serían los diferentes registros que se aparecerían en las diferentes filas que tenéis para luego hacer la importación. Que esta importación, bueno, pues pasa, pues es lo mismo. Le damos al botón de importar. ¿Qué seleccionamos? El archivo. Pues simplemente que tenemos que hacer, vamos a buscar el archivo que tenemos en nuestro disco, nos iríamos a la carpeta de descargas y aquí tenemos el contacto para abrirlo y de tal forma que ya simplemente dándole a importar tendríamos ya otra vez volcados todos nuestros contactos en nuestra nueva agenda, ¿no? O en nuestra nueva cuenta de correo o en nuestro nuevo móvil.